Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Qué son los pergaminos del Mar Muerto y por qué son importantes? En el año de 1947, en las cuevas de Qumran, se encontraron muchos fragmentos de escritos muy antiguos. Entre ellos se encontraba el libro de Isaías, escrito 2 siglos antes del Señor Jesucristo. Y así muchos otros escritos. Encontramos el libro de Levíticos, de Salmos o fracciones de estos libros y de muchos otros documentos. Dentro de ellos encontramos documentos también que datan del periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se encontraron ahí, por ejemplo, contratos comerciales, contratos matrimoniales, cartas de divorcio. Encontramos aspectos eminentemente culturales y todo esto realmente es una enorme riqueza porque nos ayuda a comprender la vida de los tiempos bíblicos. Entonces, el valor que tienen estos escritos, que son innumerables, porque no solamente en el año 47 se encontraron estos documentos, sino que posterior a esa fecha se empezaron a hacer algunas excavaciones en esa misma región y aún antes de entregar esa parte al control de Palestina, empezaron a hacer sus últimos esfuerzos, estamos hablando de unos pocos años atrás, para ver si habían otros documentos y empezaron a encontrar fragmentos, arcillas y muchos otros objetos de los tiempos bíblicos. Todo esto nos ayuda, en primer lugar, a comprender la importancia de la veracidad histórica, de la veracidad geográfica de la palabra de Dios. Algunos han cuestionado la Biblia y diciendo la Biblia es un libro que realmente no tiene evidencias históricas, geográficas y de otra naturaleza, pero quiero decirle que está totalmente confirmado. Así que cuando uno estudia un poco todos esos documentos, se da cuenta del valor que tiene la palabra de Dios, porque la palabra es aplicable no solamente en aquel entonces, sino para hoy en día y el día de mañana. Es decir, la Biblia son principios divinos que para toda cultura, para toda época. Entonces, cuando hablamos de la importancia de estos libros, es porque está reconfirmando acerca de los escritos de la palabra de Dios que tienen evidencias arqueológicas y también la parte cultural, y cómo otra literatura de aquel entonces confirmaba la existencia de la palabra de Dios, la existencia de los autores bíblicos, la existencia de los reyes. Entonces, porque todo esto da confirmación a que la palabra de Dios no es un cuento, sino que es una realidad también histórica y geográfica. Ahora bien, cuando se encuentran estos libros, esto viene a confirmar realmente que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hay un caso en la palabra que encontramos en el tiempo del rey Josías. La ley se había extraviado, los manuscritos, los pergaminos. Y dice en el segundo libro de Reyes, el capítulo 22, versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Se había extraviado por algún tiempo, tristemente, cuando la palabra de Dios no está presente en el gobierno, en la sociedad, en la familia, en las personas. Hay totalmente desviación de los principios de Dios en la vida de los hombres y de las naciones, que trae como consecuencia muchos aspectos tristes. Sin embargo, cuando volvemos a la palabra, a la obediencia, esto trae bendición. En el versículo 11 vemos cómo el rey empieza a leer la palabra. Dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué necesita los gobernantes? ¿Qué necesita el liderazgo eclesiástico? ¿Qué necesita el liderazgo en la familia y en todas las áreas? Es volver a la palabra. Y rasgar sus vestidos no es otra cosa que poder realmente aceptar los errores personales y poderlos rectificar para que la sociedad marche en bendición. Por eso la Biblia
es lo que Jesús dijo que es. Mi palabra dice, no pasará. Todas las cosas pasan, mas la Biblia permanece, porque es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.